musulmán. I am an American. I was born here, Soy americano, nací aquí, along with my 4 brothers and sisters. al igual que mis 4 hermanos y hermanas. My father is born in Jerusalem, Palestinian. Mi padre nació en Jerusalén, es palestino. My mother, Lebanese. Mi mamá es libanesa. Her parents, like Fuad, were Syrian and Lebanese. Y ellos, como Fuad, son sirios y libaneses. But like Fuad, I married a blonde American, a Texan. Y tal como Fuad, yo también me casé con una americana rubia. God bless me really good. Dios me bendijo bastante. Being raised Muslim, Al ser criado como musulmán, my parents were amazing. mis padres fueron increíbles. Godly, loving. Fueron personas que me mostraron amor, aceptación. They taught me so well about the interesting as a Muslim that God just cared for us. Y me enseñaron desde pequeño que simplemente Dios nos cuidaba. But enough so that through my high school days, which were in South Florida, Al punto en el cual cuando llegué a preparatoria y estaba yo en el sur de Florida, the football coaches called me Holy Man. Los entrenadores de fútbol americano me apodaron el hombre santo. I was the one not clubbing, drinking, or partying. Yo no estaba saliendo a los clubes, a tomar, a bailar, But no one in my high school pero nadie en mi preparatoria ever shared Christ with me. había compartido a Cristo conmigo. If you asked me to name a Christian when I was graduating, I knew there were Christians, but I couldn't really name one. Si tú me hubieras preguntado el nombre de algún cristiano en mi preparatoria, hubiera pensado que quizás conocía a unos, pero no te podría decir el nombre. But you could ask any student, faculty, or coach if they knew a Muslim. Pero tú le podías preguntar a cualquier maestro, a cualquier entrenador, parte de la preparatoria, si conocían a un musulmán, They would all tell you, oh, Salim is Muslim. y todos ellos responderían así, él es musulmán. Later, I found that there were dozens, really hundreds of Christians in the school. Y luego me enteré de que habían cientos de cristianos en la escuela. And I always wondered why no one ever shared Christ with me. Y siempre me preguntaba, ¿por qué es que ninguno de ellos compartieron a Cristo conmigo? And I discovered the root is fear. Y descubrí que la raíz era el temor. Fear of offending, Temor de ofender, fear of being rejected, temor de ser rechazado, intimidated of not knowing what to share or how to share. intimidados con respecto a qué compartir y cómo compartir. For whatever reason, no one does share with me. Por alguna razón nadie compartió conmigo. After my first year of college, I'm back home in South Florida. Después de mi primer año de universidad, estoy de regreso en mi casa en el sur de Florida. I was on the beach, Estaba en la playa and a high school girl walked up to me on the beach. y una muchacha de la escuela se aproximó a mí. The first Christian that I can recall that ever shared the Christian faith with me. Y es la primera cristiana que yo me acuerdo que compartió su fe conmigo. And she ended up inviting me to this Christian coffee house. Y ella terminó invitándome a un lugar para tomar café. I had no desire to go to anything Christian, Y era un lugar cristiano y yo no tenía deseo de ir a un lugar cristiano. but she was really cute, so I decided to go. Pero estaba muy guapa, así que decidí ir. But that's how it started. Pero así fue como comenzó. A simple invitation. Una simple invitación. I met Christians. Conocí cristianos. They loved me, Ellos me amaron. became Se friends, volvieron mis were amigos. praying for me. Estaban orando por mí. Some were even trying to share Christ. Algunos inclusive compartiendo a I Cristo. was not interested, Yo no estaba interesado, but God was working. pero Dios estaba One trabajando. night I'm trying to sleep, Una noche estoy tratando de dormir and this question came up in my mind. y esta pregunta surgió en mi mente. Why am I Muslim? ¿Por qué soy Of musulmán? course I'm Muslim. Claro que soy My mom musulmán. and dad are Muslim. Mis papás son musulmanes. They're loving, they're amazing, they're godly. Ellos me aman, ellos me han aceptado y aman a Dios. And I'm thinking, of course Islam is correct. Claro, el Islam es correcto. Then I thought, why do the Christians think they are right? Ahora, ¿por qué piensan los cristianos que ellos están bien? Buddhists, Los Jews. hindúes, los budistas, los judíos. I started thinking of all these religions. Empecé a pensar en todas estas religiones And I knew they couldn't all be right. y sabía que no todas podían tener la So razón. I cried out to Allah, to God. Así que yo oré a Alá, a Dios, I said, God, I want to know the truth. y le dije, yo quiero saber la verdad. Not based on my family, religion, or tradition. No basado en mi familia, mi religión o mi tradición. I said, God, if you show me who you are, Yo le dije, Dios, si tú me muestras quién eres tú, I will live for you and I will follow you all the days of my life. viviré por ti
y te seguiré todos los días de mi vida. And I meant business with God. Y estaba muy en serio cuando dije eso. I didn't get an answer that night. No recibí una respuesta esa noche. I ended up going on a journey, a quest. Empecé una jornada, una búsqueda. I started studying and researching. Empecé a estudiar y a investigar. And only became more confused. Y me volví más confundido. My father at the time had several restaurants. Mi papá en ese tiempo tenía varios restaurantes. We lived on the water. Vivíamos ahí sobre el agua. I was flying an airplane. Yo estaba volando un avión. Had a little sports car. Tenía un auto deportivo. Great life, great home, great family. Buena vida, todo bien, una excelente But I familia. found myself at night going out on our boat by myself. Pero me encontraba yo saliendo en el barco yo solo en las noches. Just questioning God. I want to know the truth. Solo preguntándole a Dios, Señor, quiero saber la verdad. I started making a list of different religions that I would study. Empecé a hacer una lista de todas las religiones que iba a estudiar. And every now and then I'd have to cross off one for some reason or another. Y de vez en cuando podía marcar y quitar una de ahí. But there were still dozens that I did not understand. Pero todavía habían docenas que yo no entendía. I said, God, I want you to do me a favor. Yo le dije, Dios, quiero que tú me hagas un favor. When I read the right religion, would you give me a sign? Cuando yo encuentre la religión correcta, dame una señal. Because I knew God could speak. Porque sabía que Dios podía hablar. I studied enough to know God spoke through a donkey. He spoke through all kinds of things. Y yo había estudiado lo suficiente para saber que Dios había hablado a través de un asno. Él podía hablar de diferentes And I maneras. remember when I said, God, just give me a shooting star. Yo le dije, Señor, dame una estrella fugaz. Whenever I read the right religion. Cuando yo encuentre la religión correcta. And I started off with Christianity. Y comencé con el cristianismo. And I looked real fast because I knew it couldn't be true. Y miraba hacia el cielo porque sabía que no iba a ser cierto. And I went all the way down my list to Islam. Y empecé a bajar la lista hasta que llegué a Islam. And I'd wait and got no shooting star. Y empecé a buscar la estrella fugaz, pero no había ninguna. I became very desperate for some reason. Me empecé a desesperar por alguna razón. Hungry to know the truth. Hambriento por saber la verdad. To keep it short, Para mantenerlo breve, I decided one night I was going to try each religion that I thought had some validity. decidí una noche intentar cada religión que yo le encontraba. I decided to get Christianity out of the way first. Y pensé marcar al cristianismo para quitarlo del paso. And I went to the Christian coffee house. Y fui a ese café cristiano. The first place I was invited. El primer lugar al cual había sido The invitado. place where people became my friends. El lugar donde se volvieron mis Where I amigos. was loved, accepted, and not judged. Donde fui amado, aceptado y no juzgado. I wanted to try each religion, but I didn't want people to know what I was doing. Quería intentar cada religión, pero no quería que ellos supieran. But I thought I would at least need one person from each religion if I had questions. Pero por lo menos quería tener a una persona que si tenía preguntas me pudiera contactar con I él. looked for the director of the coffee house, he was gone. Y busqué al director del café, pero él no estaba. I ended up with the associate director, who was a lady. Y encontré a la directora asociada y era una mujer. I told her what I wanted to do, Y le dije lo que yo quería hacer. and she got really excited Y ella se emocionó. because hundreds have been praying for me by name for a long time. Porque cientos habían estado orando por mí. Por nombre estaban orando. She got so excited I kind of got scared Ella se emocionó tanto que me asusté. because I didn't want her to tell anybody. Porque no quería que le dijera a nadie. And I kind of threatened her to not tell anyone. Y hasta le amenacé que no dijera nada. And I'm Palestinian and I always have my backpack, so she didn't tell anybody anything. Y yo soy palestino y tengo mi mochila, así que ella no dijo nada. So she opens up this big loose leaf notebook. Y así que ella abre esta libreta de grande. And it starts off in the beginning. Y ahí decía en el principio. And I thought, it's going to be a long night. Yo dije, va a ser una noche bien larga. At the end, there's a prayer that you pray. Al final hay esta oración que ella oró. Where you confess that Jesus is Lord and is risen from the dead. Donde confesas que Jesús es el Señor y que se levantó de los And you muertos. receive Him as the Lord of your life. Y lo recibes como el Señor de tu vida. And I was so hungry and so desperate, she said, would you read the prayer? Y yo tenía tanta hambre y estaba tan desesperado que leí la oración. Well, I read the prayer to myself, not out loud. Bueno, yo leí la oración hacia adentro, no lo hice así de forma vocal. She says, would you read the prayer out loud? Y ella dijo, ¿no quieres tú decirlo? And I started to read the prayer out loud. Y empecé a decirlo en voz alta. But when I got to the name of Jesus, I stopped. Pero cuando llegué al nombre de Jesús me detuve. Now, as you hear, Fuad, Muslims believe in Jesus, Pero como ustedes han escuchado hoy con Fuad, los musulmanes creen en Jesús, but not as the Son of God. pero no como el Hijo de As Dios. a matter of fact, it would be blasphemy to confess Jesus as Lord as a Muslim.
De hecho, sería una blasfemia por un musulmán confesar que Jesús es el Señor. So I stopped at the name of Jesus. Así que me detuve cuando llegué al nombre de And Jesús. she looked at me Y ella me miró and she said, "You can do it." y ella dijo, tú lo puedes hacer. I said, "You don't know." She said, "You can do it." Y yo dije, es que no entiendo. No, y ella dijo, tú lo puedes hacer. I said, "Okay." I said, "Okay." Y dije, ok. I said, "Okay. Jesus, Y poco a poco dije, Jesús, come into my life entra a mi vida for 1 week." por una semana. And she goes, "1 week?" Y ella dijo, una semana. That's what came out. Eso es lo que I salió was de mi going to boca. try Christianity for a week Yo iba a intentar el cristianismo por una semana and then go on to the next religion. y entonces ir a la siguiente religión. When I prayed that prayer, Cuando hice esa oración, I was struck with fear me llené de temor because I thought I just condemned myself to hell. porque pensé, ya me condené al infierno. And my next thought was, if my parents find out, I'm going really soon. Y lo siguiente que pensé es que si mis padres se enteran, eso va a ser muy pronto. And it wasn't until a couple of hours later that night, Y no fue hasta un par de horas después de esa misma noche. I'm riding my bicycle home Estoy montado sobre mi bicicleta yendo a casa and I heard myself singing. y empecé a escucharme cantar. I was singing the songs that I had heard when I visited the Christian church. Empecé a cantar los cantos que había escuchado cuando visité la iglesia cristiana. As a matter of fact, it was the only thing that bothered me in any church service. De hecho, era lo único que me molestaba cuando iba a un servicio de iglesia. But they weren't any ordinary songs. Pero no eran canciones ordinarias. The songs that bothered me Las canciones que me molestaron were the ones that sung about the name or the blood of Jesus. eran las canciones que se referían al nombre o la sangre de Jesús. And back in those Y days, en ese tiempo they sang from these things called hymnals. I don't know if you know what those are. But cantaban de una cosa que se llamaban himnarios, no sé si lo and conocen. one of the songs was "Wonderful Grace of Jesus, greater than all my sin." Y uno de los cantos era el que se cantó. And in church, I would sing with them, but I would sing like this: "Wonderful grace of God, greater than all my sin." I'd sing the name of God because I didn't want to hear the name of Jesus. Y cuando cantaba ese canto, reemplazaba el nombre de Dios con el de Jesús. I sung so loud, the people around me couldn't hear the name of Jesus. Y cantaba tan alto que la gente que estaba alrededor no podían escucharse cantar. And do you know what they did? ¿Y saben lo que hicieron? They kept inviting me. Seguían invitándome. The power of your friendship. El poder de la amistad. The power of just loving people where they were. El poder de amar a las personas So ahí I'm donde riding my están. bicycle home, Así que me monté a mi bicicleta y and I empecé a called ir a myself, casa. "Wonderful grace of Ahí Jesus, estaba greater." yo, Boy, what'd cantando. you say? Y dije, ¿qué estás haciendo? And I started singing these songs with the name of Jesus. Y empecé a cantar estos cantos con el nombre And de I don't Jesús. know why it was a couple of hours later, Y no sé por qué fueron un par de horas but when I después. prayed and asked Jesus to come into my heart, Pero entonces pedí que Jesús entre a mi I didn't know corazón. he would actually come in. No sabía que Él iba a entrar. See, I didn't know God wanted a relationship with me. Yo no sabía que Dios quería una I didn't relación know God conmigo. wanted to walk and talk with me. Yo no sabía que Él quería caminar y I hablar thought, conmigo. here I am and here is Almighty Allah. Yo pensaba, aquí estoy yo y Alá el poderoso está acá. And if I fast, pray, serve Him, and my good outweighs my bad, then inshallah, God willing, one day I'll be with Him. Y si ayuno, hago buenas obras, le sirvo, me esfuerzo, quizás algún día llegue a Él. But I had no idea He wanted to be with me now, Pero no sabía que Él quería estar to conmigo live ahora, inside of me, de vivir to dentro de become a mí, father to me. de ser un padre para And mí. immediately He started communicating with me. Y entonces inmediatamente empezó a And at that comunicarse moment, conmigo. while I'm riding my Y bicycle, en ese momento, cuando estoy montado sobre mi I knew that bicicleta, Jesus was the Son of God, sabía que Jesús era el Hijo risen de from Dios, the dead, se había levantado de los living in my muertos, heart. viviendo en mi My corazón. name was written in Mi heaven, nombre estaba and He escrito en had el a plan for cielo my life. y Él había pagado por I mí. got home and I went out on the boat as I always had. Y llegué a mi casa y salí en el barco como I was siempre lo había hecho. laughing, crying, and singing. Y estaba cantando, riendo y llorando. And then I stopped and apologized to God. Y entonces me detuve y le pedí perdón a I Dios. said, God, I'm sorry for looking for a sign like a shooting star. Y le dije, Dios, perdóname porque estaba pidiéndote una señal como una It's estrella about 1 fugaz. o'clock in the morning. I'm out on the ocean by myself. Era como la 1 de la mañana y estaba ahí en el océano. I said, God, I don't need a sign like a shooting star. Y dije, Señor, ya no necesito una señal como The una whole estrella fugaz. time you had been speaking to me through 2 signs. Todo este tiempo tú me has estado hablando a través de 2 señales. Number 1 were His Christian sons and daughters
that loved me right where I was. Número uno, a través de estos hijos de Dios cristianos que me estaban hablando todo And este number tiempo. two, when I studied the Bible or the Word of God, when studying Christianity, Y número dos, cuando estaba estudiando la Biblia, cuando estaba estudiando el cristianismo. I said, God, I don't need to shine like a shooting star anymore. Ya no necesito una estrella fugaz. I now know that Jesus is Lord and Jesus is my Lord. Yo sé ahora que Jesús es el Señor y es mi Señor. And it's like God said amen, Y es como que Dios dijo amén. because I'd never seen one before. Porque nunca lo había visto antes. But a shooting star shot across the whole horizon. Pero And una I know it was estrella just for me. fugaz en ese momento se corrió por todo I el cielo. wept like a baby, Lloré como un bebé. have never been the same. Nunca he sido el mismo. I didn't tell my parents right away. No les dije a mis papás inmediatamente. But how many of you know moms just know when something's up? Pero ¿cuántos saben que sus mamás I remember sospechan que hay algo que está mal? One en day I'm ustedes? walking out the door Un día estoy saliendo por la puerta and my mom stops me. y mi mamá me detiene. She goes, son, Celine? Y me dice, hijo, Salim. I said, yes, mom. Y digo, sí, mamá. She said, Ella dijo, did you become a Christian? ¿te volviste cristiano? I went, ah! Y dice, It was the first time I was encountered about my faith from my family. y fue la primera vez que fui confrontado con respecto a mi fe por parte de mi familia. And I finally said, yes, I gotta go. Y le dije, sí, ahora me tengo que ir. And she said, son, Celine? Y le dije, y me dijo, hijo, Salim. I said, yeah, mom. Y le dije, sí, mamá. She says, you have to tell your father. Y ella dijo, le tienes que decir a tu papá. I said, when I come back. Y le dije, cuando regrese. I just figured I wouldn't come back. Y porque pensé, no voy a regresar. I did come back. Y sí regresé. 2 weeks later. 2 semanas después. 2 weeks later, I'm throwing a football at my friend's house. There's a bunch of us. We're just throwing a ball around. Y 2 semanas después estoy con unos amigos, estamos jugando fútbol americano. My friend's mom comes out and says, Celine, your mom is on the phone. Y sale la mamá de mi amigo y dice, tu mamá está en el teléfono. My mom had never called me there. Y mi mamá nunca me había hablado ahí. She says, son, your father's home. He wants you to come home. He wants to speak with you. Y ella me dijo, tu papá está aquí, quiere que tú regreses, quiere hablar contigo. And I already knew. Y yo ya sabía. I walked into the house. Entré a la casa My mother and father are sitting on the couch in front of the TV. y mi mamá y papá están sentados en el sofá enfrente de la televisión TV turned off. con la televisión apagada. Not good news. Esas no son buenas noticias. My father says, your mom says you have something to tell me. Y mi papá dice, tu mamá dice que tú tienes algo que decir. And I shared my story. Y compartí mi historia. Much more than what I shared with you. Más de lo que he compartido. But I ahorita. was letting my mother and father now know that I believe that Jesus was more than a prophet, but actually the Son of God. Y ahora les estaba compartiendo a ellos que yo creía So que I Jesús was era no más que longer- un profeta, el Hijo de Dios. I was no longer Muslim, but a follower of Christ, a Christian. Y ya no era un musulmán, sino un seguidor de Cristo, un cristiano. And immediately, beyond my knowledge at the time, great shame hit my father, both my parents, but especially my father. Y sin que yo me diera cuenta completamente, entró una gran pena en ellos, en And mi I papá y think my mamá. father thought, what's happened to my son? Y creo que mi papá pensó, ¿qué es lo que le ha sucedido a mi hijo? But my father was thinking, how have I failed my son? Y mi papá estaba pensando, ¿cómo le fallé a mi hijo? How did I allow my son to go astray? ¿Cómo permití que mi hijo se To desviara? leave the faith? Que dejara la fe. See, I'm the firstborn. Verán, yo soy el primogénito. When I'm born, my father's now called Abu Salim, father of Salim, father of the firstborn. Y cuando yo nací me pusieron Abdul Salim, que es el primogénito del primero. I was named after my father's father, who is the imam that climbed their single minaret mosque in their little village, Bir Nabala. I know I'm saying a lot here. Before they had the electronic speakerphone, but he's the one that did the call to prayer. Mi abuelito era un imán y él en su pequeño pueblo había levantado una mezquita y él es el que llamaba a la gente And a venir a orar. I brought such shame on my family. Y traje tanta vergüenza a mi familia. And there's a whole vision that takes place. I don't want to go through it. Y hay toda una visión que open sucede y vision, no no. puedo entrar ahorita en eso. But as the flames disappeared from the vision, my mother, my father, and I were weeping. Y en esa visión yo veía fuego y cuando se acababa el fuego veía a mi mamá y yo llorando. And my father and I looked at each other, Y mi papá y yo nos miramos and we both knew I could no longer live in that home. y ambos sabíamos que ya no podía seguir viviendo ahí. So I left home. It cost me my family. Así que tuve que dejar mi casa, me costó mi familia. But God gave me a much bigger family. Pero Dios me dio una familia The más family grande, of God. la familia de Dios. But listen to how good God is. Pero escuchen qué tan bueno es Dios.
as I'm reading through the Bible that year, A medida que estoy leyendo la Biblia en ese año, God spoke to me a promise. Dios me dio una promesa. He said, me and my house would be saved. Me dijo, tú y tu casa serás 2 salvo. years later, one of my sisters became a follower of Christ. 2 años después, mi hermana se vuelve una She seguidora de works full Cristo. time. She's the director of all the missions programs from that little church called Lakewood down 59. Y ella ahora trabaja en el ministerio de tiempo completo, trabaja para Lakewood como directora Over de the next misiones. 10 years, all my brothers and sisters became followers of Christ. Y en los siguientes 10 años, todos mis hermanos se volverían seguidores de My Cristo. relationship was restored with my parents Mi relación fue restaurada con mis papás to where I could share with them openly about Christ. al punto en el cual podía compartirles abiertamente de mi fe And en my Cristo. father would always lift his finger and point at me, Y mi papá siempre levantaba su dedo y me apuntaba. and he would say, I will never change, I am Muslim. Y él me decía, nunca cambiaré, soy musulmán. I will never deny my faith, I am Muslim. Nunca negaré mi fe, soy musulmán. And I prayed for them for 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 years. Y oré por 5, 10, 15, 20, 25 años. My dad, heart attack and bypass surgery and diabetes and kidney failure and amputation. Mi papá con diabetes, con ataques al corazón, tuvieron que amputarle la pierna. On his deathbed, skin and bones, En su lecho de muerte, súper flaco. I knew God would visit in a dream or a vision. Y Dios le visitó en una visión. And as I walked into the hospital room at 4:30 that one morning, Y cuando entré a su cuarto en el hospital a la 1:30, I was certain that the Lord had revealed himself to my father. yo tenía plena certeza que Dios se había revelado. Because my father's laying on the hospital bed, Porque papá está acostado en la cama del and hospital my mom is laying in the chair next to him because my mother will never leave his side. y mi mamá estaba sentada al lado de él porque nunca deja su lado. And as I walked in, I knew my father had something very important to tell me. Y cuando entré inmediatamente sabía que mi papá tenía algo muy importante He que was decir. weak as water, Él estaba débil como el agua, but he was using his arms trying to push up in the bed. pero estaba tratando de levantarse con sus brazos. And I was in such great anticipation Y estaba con una gran anticipación because he was supposed to die that night, that day. porque estaba pronosticado que iba a morir But I esa didn't noche, want ese him to día. die without Y Jesus. yo no quería que él muriera sin Jesús. So I was so excited. Así que estaba tan emocionado. And as he pushes himself up, A medida que él se va irguiendo, he raised his hand él levanta la mano and he pointed at me. y me apuntó. And he says, I'll never change, I'm Muslim. Y me dijo, nunca cambiaré, soy musulmán. I'll never deny my faith, I'm Muslim. Nunca negaré mi fe, soy musulmán. And it hit me so hard. Y me golpeó durísimo. And I love and I respect my parents. Y yo amo y respeto a mis papás. But I climbed on top of my father's bed. Y entonces me puse sobre la cama de mi papá. I'm on all fours over my father. Y estoy literalmente sobre mi papá. I said, Dad, please don't say that. Y le dije, papá, por favor, no digas eso. Dad, if I'm wrong, I'm willing to change. Y le dije, papá, si yo estoy equivocado, estoy dispuesto a Dad, cambiar. if everyone said that, no one would ever change. Y si todos dijeran eso, nadie cambiaría. I said, please don't harden your heart. Le dije, por favor, no endurezcas tu And corazón. my mom kind of wakes up Y mi mamá como que and se despierta. she says, we don't want to harden our hearts. Y ella dijo, no queremos endurecer And nuestros my dad says, corazones. I don't want to harden my Y heart. papá dice, yo no quiero endurecer mi And corazón. we're weeping. The doctor comes in, can't even Estamos believe my llorando. dad's still alive. Y el doctor entra y dice, no puedo creer que tu papá todavía está vivo. Let's take him to a hospice. Vamos a llevarle a un lugar final donde él va a morir. I took him out of the hospital Le saqué del hospital and I took him to a restaurant. y le llevé a un restaurante. It was my parents' anniversary. My brothers and sisters, they were my family. Era el aniversario de mis papás y mis hermanos habían llegado. My dad's in a wheelchair, Mi papá está en una Weak silla as de water, ruedas, está débil como el can't agua, even eat, ni siquiera but puede loves to be comer. with family. Y estamos ahí con la familia. Sunday night, we have church. El domingo en la noche tenemos iglesia. I said, let's go to church. Y le dije, vamos al servicio. My dad at that time is only 112 pounds. Y en ese tiempo papá solo pesaba 112 libras. I can take him wherever I want. Lo podía llevar donde yo I put quisiera. him in the car. Lo ponía en el carro. My mom, bride, and sister in the back seat. Mi mamá y mi esposa en la parte de And we atrás. rode to Y church. fuimos a la iglesia. Church service is done.
se termina el servicio de la iglesia, Altar call is given. se da un llamado en el servicio. No response from my dad. Mi papá no responde para recibir. I'm standing at my dad's wheelchair. Estoy parado con la silla de ruedas de mi papá. My mother is standing next to me. Mi mamá está parada al And lado de mí she's somewhat covered. y ella está un poco cubierta. Church is over. El servicio termina. 2 friends of mine come over. 2 amigos míos se acercan. They kneel in front of my dad Ellos se arrodillan delante de mi and papá said, Abu Salim, Jesus has always been there for you. y le dice a Abu Salim, Jesús siempre ha Your estado ahí brother, para ti. your son and daughter has been praying for you. Tu hijo y tu hija, ellos han estado orando por ti. And Dwayne says, would you like to pray and make Jesus the Lord of your life? Y Dwayne le dice, ¿quieres tú orar y hacer que Jesús sea el Señor de tu vida? And I'm thinking, oh, brother. Y yo digo, ay, Señor. And my dad's head, I don't know if he's nodding yes or passing out. Y mi papá no sé si él está diciendo que sí o And se Dwayne está starts to pray. y Dwayne empieza a orar. And I bent down to see if my father was praying. Y me incliné para escuchar si mi papá estaba orando. But as I bent down, I heard my mother praying. Pero a medida que me estaba inclinando, escuché que mi mamá My dad is kind of mumbling, mi papá está medio moviendo los but I labios, don't hear him say the name of pero Jesus. no escucho el nombre de Jesús. Well, Dwayne and Perry start to celebrate. Dwayne inmediatamente empieza a celebrar. And actually, there's a few thousand people still left the church, and they're celebrating because they've been praying for my parents for over 20 years. Y todavía habían miles de personas que estaban todavía ahí y ellos habían estado orando por ellos y But empiezan a celebrar I también. didn't hear my dad say the name of Jesus. Pero no escuché a mi papá decir el nombre de I Jesús. put my dad in the car, Pongo a mi papá en el carro, my mom, bride, and sister in the back seat. mi mamá y mi hermana en la parte de I'm atrás. driving home, Estoy regresando a casa and I'm thinking, Lord, how do I talk to my dad about saying the name of Jesus? y empiezo a pensar, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo decirle del nombre de Jesús? While I am driving, Mientras estoy manejando, my dad, who is weak as water, mi papá, que es tan débil como el agua, suddenly he speaks with a loud voice, él de repente habla con una voz alta and I'm driving, y yo estoy and manejando. he says, "Thank you, Jesus." I said, Gracias, Jesús. he goes, "Hallelujah." Y dice, And I said, aleluya. "Glory to God." And I started to talk to my dad. Y yo dije, gloria a Dios, y empecé a hablar con él. We had a heart-to-heart a couple of days later. Y habíamos tenido un encuentro cercano unos días antes. I asked him, "Dad, what happened?" Y le dije, papá, ¿qué sucedió? He said, "God opened my heart." Y él dijo, Dios abrió mi corazón. Well, God, Dad, what do you mean? What happened? He said, "God opened my Y heart." le dije, papá, ¿a qué te refieres? Y él dijo, Dios abrió mi He said, corazón. "Son, how many times have you preached to me?" Y él dijo, le dijo, ¿cuántas veces, hijo, tú me has predicado a mí? But it was God who opened my heart. Pero esta vez fue Dios el que abrió mi And corazón. then this is what surprised me. Y esto fue lo que me sorprendió. He started naming my Christian friends from over 20 years earlier. Empezó a decir los nombres de mis amigos de And 20 one años by atrás. one started naming them name by name. Y empezó a nombrar cada uno de ellos nombre por nombre. The Christians who not only just showed Jesus to him, but served him in times of needs and crisis in his life. Los cristianos que estuvieron ahí en mi vida, pero no solo eso, que estuvieron sirviéndole a él en tiempos de necesidad. And it hit me, love never fails. Y entonces ya ahí entendí, el amor nunca falla. It was the love of the Christians that God was using to work in his life all that time. Fue el amor de los cristianos que Dios utilizó todo este tiempo. My dad was supposed to die, Mi papá debía de morir, but he got an appetite. pero él le dio un apetito. They said he couldn't, but he got a prosthesis. Y aún no podían decir que no iba a ser así, pero le dieron una prótesis. He and my mom moved back to their village north side of Jerusalem. Y ellos regresaron a su villa allá por Jerusalén. My dad builds this little apartment complex. Y mi papá construye este complejo de apartamentos, Not so little. y no tan pequeño. My dad lived another year and a half, Mi papá vivió 1 año y medio más. brought in a Christian couple in those apartments. Trajo una pareja cristiana a vivir en esos apartamentos. My dad saw my firstborn. Mi papá llegó a ver a mi primogénito. My dad went to heaven. Y mi papá fue al cielo. This Christian couple, Y esta pareja cristiana, I hadn't been there 5 years. I'm actually going to be there in about 3 days. y no he estado ahí por 5 años, pero voy a But estar ahí they en had 3 días. started over 200. Pero ellos han comenzado más de They 200. call them Bible schools. I call them home groups. Ellos les llaman escuelas bíblicas. y ellos 200 llaman home groups of Jews and Muslims coming to Christ. grupos caseros de judíos They y had to move musulmanes because of the wall. acercándose, que habían estado divididos por My la dad's muralla. apartment became the first underground church for Muslims in all of Israel. Este complejo de apartamentos se vuelve la primera iglesia subterránea en todo Israel. My mom is now 85. Mi mamá ahora tiene 85 She's años. the wildest preaching machine for Jesus
evangelist on the planet. y ella es una predicadora feroz. And it started with a high school girl. Y todo comenzó con una Giving me muchacha a en la simple preparatoria invitation. que me dio una simple invitación. God loves Muslims. Dios ama a los musulmanes And He's called and chosen you and me for such a time as this. y Él te ha escogido a ti y a mí para un tiempo como When you este. listen to Fuad and what they have for you, Cuando escuchas a Fuad y lo que tiene para ti, it more than equips you. más de esto más que equipa. It breaks off every excuse. Esto quita toda excusa. Fear and intimidation will no more be a part of your life. Temor e intimidación ya no serán parte de tu You will vida. have freedom to love and to share the life of Christ with everyone, especially Muslims. Y tendrás ahora la oportunidad de predicar del amor y la verdad de Cristo. Where's Fuad? Hay mucho más que podría compartir, una Sí, invitación del Evangelio. What? You want me pero- to take up an offering? No, I'm just kidding. ¿Quieres que levante una ofrenda? Ah, no, estoy bromeando. Fuad, I have this. I'm going to show a quick illustration. This will just help people. Voy a mostrar una ilustración rápida, esto va a ayudar a las personas. 'Cause I'm an evangelist at heart. Soy un evangelista de corazón. I was ministering to Muslims in Kenya. Estaba ministrando musulmanes en Kenia First night back in my hut, y cuando estaba en mi choza God showed me Satan was stealing the word. y me mostró Dios que Satanás estaba robando la palabra. Parable of the sower. Satan comes immediately to steal the word. Y la parábola del sembrador, viene Satanás y roba la semilla inmediatamente. As I wrestled with God that evening, Mientras que estaba luchando con Dios esa He tarde, showed me how Satan steals the word through the Gospel of Matthew. Él me estaba mostrando cómo Satanás roba la semilla en el Evangelio de And He Mateo. says, son, and I love when He calls me son, Y Él dice, hijo, y me encanta cuando me dice, I hijo. want you to present the gospel so Satan cannot steal. Quiero que presentes el Evangelio para que Satanás no pueda robarlo. But He didn't tell me anything. Pero no me dijo nada. The next morning, something happened. La siguiente mañana pasó algo. Well over 100 Muslims were there early in the morning. Habían más de 100 musulmanes que vinieron en la mañana. We were in these large Islamic villages. Y estábamos en estas They didn't villas really want Christians islámicas there. y no querían a cristianos ahí. But we had already drilled a water well, almost finished the orphanage, and we had medical teams. Pero acabamos de cavar un pozo, estamos ayudando a los huérfanos y teníamos un equipo médico And ahí. when you help people and you love them, God opens their hearts. Y cuando tú amas a las personas y les ayudas, Dios abre las As I puertas. started to share that morning, A medida que empecé a compartir there's a esta lady right mañana, up front hay una mujer que estaba al selling these frente shawls or these scarves. y ella estaba vendiendo estas bufandas. And I had this thought, Y tenía este pensamiento I now believe was the Lord. que creo que era del Señor. I said, ma'am, may I borrow one? Y le dije, señora, ¿me permite una de estas bufandas? And I did. Y lo agarré. Since then, I got my own. Sí, desde ese entonces compré el mío And I put this on. I said, I'm going to tell you a story. y me lo puse y dije, te voy a contar una historia. It's a true story. It's the story of God. Es una verdadera historia, una historia de Holy, Dios. clothed in glory, righteous. La historia de Dios que es santo y recto. Listen to what God said. Escucha lo que Dios dice. God said, let us create man Dios dice, creamos al hombre in our own image after our en likeness. nuestra imagen y semejanza. And I grabbed the gentleman right up front. Y tomé a un caballero que estaba en la I parte de said, and from the frente dust of the earth, y le dije, del polvo de la tierra, God formed a perfect specimen. Dios formó un espécimen perfecto. And then God breathed. Y entonces Dios respiró, Man became a living being. Él sopló y el hombre vivió. Why? ¿Por qué? Why did God create man? ¿Por qué creó Dios Why al did God hombre? create Adam, Eve, you, or me? ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva, a ti y a mí? And I'm totally trusting the Lord at this point because I already had my spiritual answers, okay? Y en ese momento estaba confiando en Dios porque ya tenía mis respuestas And then espirituales. God showed me something. Y entonces Dios me demostró algo. God created us for this, Dios me mostró algo. Dios nos creó para esto. for fellowship, for relationship. Para comunión, para relación. God is a daddy. He wanted a family. Dios es un papito y Él quiere su familia. This is our purpose. Ese es nuestro propósito. Love relationship with Daddy God. Una relación de amor con nuestro Padre Dios. But until we know our identity, we don't walk in our destiny. Pero hasta que no entendemos esa identidad, no caminamos en nuestro destino. I'll shorten this up really quick, but you'll get the gist. Lo haré más corto que eso, pero lo entenderán. When man disobeyed God, Cuando el hombre fue desobediente a Dios, he died. Él murió. Not physically. No He físicamente. died Él murió spiritually. espiritualmente. His disobedience Su desobediencia became sin. Su desobediencia se volvió pecado. No more relationship with Daddy God. Ya no había relación con Papito Dios. But Daddy God still loves man. Pero Dios todavía ama al hombre And he already had a plan. y ya tenía un plan. And he has many revelations of his plan
throughout the Word of God. y tiene muchas revelaciones de su plan a través de la palabra My de favorite Dios. is the Passover lamb, but we won't go through that. Mi favorita es el Cordero de Pascua, pero no vamos a entrar en eso. But God allowed man to set up sacrifice, Pero Dios le permitió al hombre ofrecer the sacrificios, shedding of blood, el derramamiento de sangre, particularly the Day of Atonement. particularmente en el día de la If expiación. God accepted the sacrifice, Si Dios aceptaba el He sacrificio, would allow that blood iba a permitir que esa sangre, for a season por una temporada, to cover our sin. cubriera nuestros pecados. Why? Because now Daddy God, ¿Por qué? Porque Papito Dios, listen, but we got to catch it. God's a father. pero Dios es un papá. He's passionately in love with you and me, with the whole world. Él está apasionadamente enamorado de ti. He made a way, even while we were sinners, to continue this relationship. Él permitió hasta cuando éramos pecadores que tuviéramos una But relación. man had to keep sacrificing, sacrificing, and Pero sacrificing. el hombre tenía que volver a ofrecer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. And then God, in His wisdom, sends the perfect sacrifice. Y Dios en su sabiduría envió el The Lamb of God. sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. What's His name? ¿Cuál es su nombre? What's His name? So watch, Jesus, the Son of God, Así que Jesús, el Hijo de Dios, comes as the Lamb of God. viene como el Cordero de Dios, Crucified, dead and buried, raised from the dead. crucificado, sepultado y resucitado el tercer día. God takes the blood of His Son Jesus, Dios toma la sangre de su Hijo Jesús, but He does not cover our sin. pero no cubre nuestro pecado. Because Jesus, the Lamb of God, actually takes away the sin of the world. Porque Jesús lo que hace es que quita el pecado del mundo. He desires to cover you and me with His blood. Él desea cubrirte a ti y a mí con su sangre. And Jesus, who knew no Y sin, Jesús, que no supo pecado, actually what? Él, ¿qué pasó? He became sin. Se volvió pecado. So that we Para que nosotros might become pudiéramos ser hechos the righteousness of God in Christ. la justicia de Dios en Cristo Jesús. There was an amazing exchange. Eso fue un intercambio increíble. Our sins Nuestros pecados have already been paid for. ya han sido pagados. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte, But the free gift, pero el regalo eternal life, salvation, righteousness, es vida eterna y sacrificio. God forces on no one. Y Dios no lo forza a nadie. Why? ¿Por qué? Because it's a gift. Porque es un regalo. And a gift must be received. Y un regalo tiene que ser recibido. Foad shared it beautifully. Fuad lo ha compartido de una forma hermosa. We just share the good news. Nosotros solo compartimos el Evangelio. People choose whether they receive it or not. Ellos escogen si lo reciben o no. But when they say yes to Jesus, Pero cuando le dicen sí a Jesús and they make Jesus the Lord of their life, y hacen a Jesús el Señor de sus vidas, they receive eternal life, reciben vida eterna, they receive salvation, reciben salvación, they actually become the righteousness of God in se Christ. vuelven la justicia de Dios en Cristo Jesús. And though Jesus became sin, Y aunque Jesús se volvió pecado, no sin in him. no había pecado en él. So when he rose from the dead, Así que cuando se levantó de los muertos, he overcame hell, sin, death, and the grave. Amen. él se quitó el pecado y venció al infierno y a todo. And he sealed eternal life. Y él nos sella con vida eterna. I want you to look at this picture. Quiero que vean esta imagen. You are now the righteousness of God in Christ. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. The Word of God says the righteous are as bold as a lion. La Biblia dice que los justos tienen tanto valor como un león. Why can Foad do what he does? ¿Por qué Fuad puede hacer lo que él hace? Why have I stood in the midst 3 times I should have been killed, but I'm still here? ¿Por qué en 3 ocasiones por poco me matan, pero Because aquí it's estoy? not about us, it's about the kingdom of Porque no God. es acerca de mí o de nosotros, es acerca del reino de Dios. I want you to see this picture. Quiero que vean esta imagen. When you say yes to Jesus, Cuando le dicen sí a Jesús, God becomes your father. Dios se vuelve tu padre, You're his child forever. tú eres su hijo por siempre. And he just wants a whole bunch more, and that's why you and I are still here. Y él quiere que muchos más vengan y por eso tú y yo estamos Thank aquí. you, and God bless you. Gracias y que Dios te bendiga.